Una de las agendas más sobrecargadas de peticiones, demandas, incluso, por supuesto, de casos no resueltos es la de derechos humanos para el gobierno de este país. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Acompáñenme a ver algunos datos para contextualizar el debate y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Regresamos en un momento para tener nuestra discusión como todos los días. La agenda del gobierno mexicano en la investigación de casos de violaciones a derechos humanos está cada vez más sobrecargada de peticiones y demandas, entre otras razones, porque los asuntos se mantienen abiertos y sin una pronta solución. Desde el caso Iguala de 2014 hasta el reciente de Nochistlán, el difícil seguimiento de los casos amenaza con rebasar las capacidades de las instituciones de justicia. A casi 22 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, diversas organizaciones de derechos humanos internacionales y regionales exigieron al presidente Enrique Peña Nieto crear un mecanismo de seguimiento efectivo para el caso. De igual forma, la representación de la ONU para Derechos Humanos en México ha pedido a la PGR contacto para el seguimiento del caso Nochistlán, en el que murieron 8 personas en enfrentamientos entre la policía, maestros de la CENTE y pobladores el pasado 19 de junio. ¿Cómo desahogar esta agenda? ¿Qué capacidades y apoyos se necesitan? ¿Cuándo estarán listos los nuevos mecanismos de seguimiento? 12 organizaciones internacionales de derechos humanos manifiestan al gobierno mexicano su preocupación sobre el retraso en establecer el mecanismo de seguimiento para la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a más de 2 meses del fin del mandato del GIEI. En una carta advierten el hecho de que el Estado mexicano se negara a facilitar las condiciones en México para que el GIEI cumpliera con los objetivos de su mandato, y la consecuente decisión de no prorrogar su estancia fueron desalentadores. Hoy queda acreditado que Julio César no murió por arma de fuego, sino por traumatismo cráneoencefálico, y por eso prácticamente estaría dejando en libertad a esos policías y en la impunidad del caso, dijo el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, sobre el informe de la CNDH. Tras reunirse con los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, la PGR dijo que en el caso se trabaja con exhaustividad y profesionalismo. La CIDH solicitó al Estado mexicano, para un nuevo mecanismo, el mandato expreso de dar seguimiento a todas las recomendaciones del GIEI, un equipo operativo de tiempo completo, visitas periódicas, la difusión de información que dé cuenta del estado de cumplimiento y el acceso pleno de equipo del mecanismo y la CIDH a la información del caso. La agenda de derechos humanos en este país desde hace unos años se ha instalado en el centro de la atención pública con casos emblemáticos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, recientemente el caso de Nochistlán. Y para entrar a discutir sobre esta sobrecargada agenda, me da muchísimo gusto que haya aceptado venir hoy a este programa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa. Roberto, un placer, como siempre. Al contrario, Pepe, muchas gracias. Tenerte hoy aquí. Para mí es un privilegio tener la oportunidad de estar hablando contigo y de hablar para la gente que nos ve y nos escucha. Muchas gracias. Pues gracias a ti y muchas gracias también Luis González Plasencia, exombudsman del Distrito Federal y además académico, especialista, una larguísima trayectoria sobre el tema de los derechos humanos. Luis. Un placer estar aquí, Pepe. Gracias por la invitación. Y voy a empezar con esto, la verdad, Roberto, eres un hombre que en este momento, por la responsabilidad pública que tienes en el tema, traes una agenda absolutamente sobrecargada por casos como los que decía hace un momento, que en buena medida pues no se han resuelto, siguen abiertos y en algunos casos incluso no se ve todavía una resolución que permitiera justamente ir aligerando la sobrecarga de esta agenda. Pues sí, los temas de derechos humanos, los casos de derechos humanos normalmente son asuntos que tienen una vida larga. Y me parece que claramente la autoridad tiene que reconocer que así sucede y hacer un esfuerzo por entenderlos, por enfrentarlos de la mejor manera, pero muchas veces la prisa en estos casos no es buena compañera. La prisa algunas veces obliga a tomar decisiones, a hacer anuncios que eventualmente pueden resultar inconvenientes, contraproducentes. Entonces son asuntos complejos, son asuntos que tienen una importancia para los países. ¿Quién puede dudar hoy, por ejemplo, que el tema de Ayotzinapa
pues ha sido un tema que ha trascendido no solamente al estado de Guerrero, sino al país, es un tema nacional. Hoy, cuando se discute en el mundo sobre los temas de México, es un tema importante. Hoy, cuando en Europa comienza a negociarse el nuevo tratado de México con la Unión Europea, el tema de los derechos humanos es un tema importante, y Ayotzinapa es un cuestionamiento, es una preocupación importante. Entonces son asuntos relevantes. Así sucede, dice Roberto Luis, pero tú que traes también el pulso desde la sociedad civil, si algo exigen desde las víctimas hasta las organizaciones es permanentemente una solución inmediata, rápida, que no quede. Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa traemos pues desde 2014, son más de 20 meses, ¿no? Si no ando mal. ¿Cómo lograr encontrar, digamos, ahí un poco el equilibrio entre las razones, que en efecto no salir a dar anuncios que no pueden ser sustentados, investigaciones mal hechas, etcétera, y la propia presión de la sociedad civil? Sí, mira, yo creo que estos temas tienen al menos dos dimensiones, ¿no? Una que es muy coyuntural, a la que se refiere Roberto, y que exige respuestas inmediatas y que crea todas estas tensiones que pues son naturales, ¿no? Porque estamos hablando de personas muy lastimadas, personas que han perdido hijos, en fin. Claro. Pero hay otra dimensión que es la que a mí me llama la atención que no hayamos atendido, que es la dimensión estructural, ¿no? No es nueva la situación. De alguna manera, la crisis de los 90 de seguridad se nos convirtió en una crisis de derechos humanos desde entonces y hasta ahora, ¿no? Poco a poco se fueron dando las condiciones para que lo que era una preocupación por el tema de la criminalidad organizada se fue planteando poco a poco desde el presidente Fox y luego con el presidente Calderón como un tema ya de derechos humanos, ¿no? Y creo que hay factores que tendrían que ser analizados. Uno de ellos, sobre el que yo he insistido mucho, es el tema de la capacitación, porque creo que nuestra policía está sobrecapacitada. No sé si coincidas conmigo, Roberto, pero la policía mexicana ha recibido cursos de capacitación hasta el cansancio, ¿no? Entonces, algo está pasando que genera que en los hechos, ya en la acción cotidiana, la policía reciba mensajes diferentes a los que reciben las aulas y que motivan entonces que se incurra en actos como las detenciones arbitrarias, la tortura y todos estos que desafortunadamente lastiman tanto a las víctimas, ¿no? Yo no sé hasta dónde, siendo lo que dice Luis, Roberto, a ver, en efecto, este gobierno heredó unos años de terrible violencia, lo decíamos incluso antes de entrar al aire, pero desde un principio tampoco me quedó muy claro, digamos, cuál era o iba a ser el diagnóstico del cambio de enfoque, y al mismo tiempo que prometió el presidente Peña Nieto a la entrada, y al mismo tiempo a ustedes les tocan algunos de los casos, o les estallan algunos de los casos más emblemáticos, Ayotzinapa y recientemente Nochistlán. Bueno, yo creo que las cifras dejan claro que hubo un incremento extraordinario de la violencia, de la presencia del crimen organizado a partir de 2007. Cuando concluye la administración de Fox a finales de 2006, en este país suceden un poco menos de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cuando termina la administración del presidente Calderón, estamos más o menos en 22 por cada 100,000 habitantes. Más del 100%. Más del 100%. Ha habido un comportamiento a partir de fines de 2012 a la baja, pero estamos hablando de cifras extraordinarias, y no quiero dar la impresión de que esta personalización implica un cuestionamiento a partir de periodos, porque hay una serie de causas estructurales que explican esto que sucede, y un tema que me parece que no podemos obviar es el tema de las drogas. O sea, en el centro de la violencia en nuestro país está el tema de las rutas de acceso de las drogas a los Estados Unidos. Uno puede seguir claramente el comportamiento de la violencia y lo puede identificar con rutas de acceso, y eso tiene que ver con puertos, tiene que ver con laboratorios, por ejemplo en el caso de Michoacán o de Guerrero, con zonas de producción o con zonas estrictamente de tránsito.
Y comento esto porque yo creo que es importante tener clara la magnitud del reto que enfrentamos en nuestro país. Nuestro país tiene una frontera de 3.000 kilómetros con el principal consumidor de drogas en el mundo, que además pues genera el movimiento de dinero ilegal que también pasa por la frontera, y un movimiento extraordinario de armas que está a disposición de los grupos de delincuentes en nuestro país. Y me parece que esto le da una connotación especial al tema de la violencia en nuestro país. Enfrentamos un reto realmente extraordinario. Cuando vemos el volumen de droga que se consume en los Estados Unidos y que pasa por esta frontera y lo comparamos con el resto del consumo de las drogas en el mundo, uno encuentra que ahí sucede un intercambio que duplica por 10 lo que sucede, por ejemplo, en toda Europa. A ver, sí drogas, sí el fenómeno tiene unas dimensiones enormes, pero también un constante señalamiento a partir, por ejemplo, del caso Iguala, donde se comprueba la participación de autoridades locales, la policía, el alcalde, de la parte institucional de justamente el constante señalamiento y quizá las preocupaciones más importantes sobre derechos humanos, que es qué pasa y cómo está jugando para regular o controlar y si son capaces o traen capacidad las instituciones. Sí, mira, como todos los fenómenos, seguramente que este es producto de varios vectores, por decirlo de alguna manera. Uno tiene que ver justamente con lo que ha pasado desde finales de los 90 y hasta ahora, con el tema del involucramiento de las autoridades con el crimen organizado, ¿no? Con el descontrol que existe, por ejemplo, a nivel municipal, y con la impunidad que también se ha generado con gobernadores de los estados en materia no solo de crimen organizado, sino de corrupción y de otros temas asociados con la delincuencia. Yo creo que eso ha sido uno de los factores que efectivamente ha generado una altísima violencia en el interior del país. Confluye ahí, desde luego, y estoy completamente de acuerdo, el tema de las drogas, aunque también hay que decir ahí que este reporte de la revista The Lancet, que se publicó más o menos recientemente, sí, señala un resultado paradójico, ¿no? Porque dice que la política criminal mexicana es hoy por hoy el principal riesgo para la salud pública en el país, ¿no? Cuando se supone que esta guerra contra las drogas tendría que ser justamente el mecanismo para garantizar la salud pública. Y creo que tiene razón en el sentido de que pues parece poco razonable, poco racional, incluso diría, que la cantidad de muertos que ha habido, que por cierto, según la propia The Lancet, se habría duplicado en los 3 años del sexenio que corre ahora, ¿no? Estaremos hablando de más de 100,000 personas muertas, haya sido tal y muy superior al que al número de personas que hubieran muerto si la guerra contra las drogas no se hubiera llevado a cabo, ¿no? Roberto, nos quedamos en el mecanismo. Está pendiente la definición del nuevo mecanismo, con peticiones bastante, digamos, puntuales de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, ¿no? Que es un nuevo mecanismo, tomar en cuenta las conclusiones del grupo de expertos, de los 12 informes del grupo de expertos, y dicen abrirles toda la información. ¿Cómo va eso? Porque digamos que institucionalmente es parte de lo que se juega. Tienes una carta desde hace unos días de organizaciones internacionales y regionales expresando preocupación por la demora, porque no ha habido todavía, no se ha establecido. En realidad comenzamos a trabajar en este proceso desde la terminación del mandato del GIEI. Ajá. El reglamento, hace 2 meses, ¿no? Hace un par de meses, el reglamento de la Comisión Interamericana prevé un mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares. En el caso de los normalistas, la Comisión Interamericana dictó 4 medidas cautelares a México que están vigentes. La primera para atender a los normalistas heridos, la segunda para trabajar en la búsqueda, la tercera para atender a las víctimas y la última para estar cerca de la investigación, para profundizar en la investigación. Entonces es búsqueda, investigación y 2 que tienen que ver con atención a víctimas, heridos y en general. Las medidas están vigentes, el reglamento prevé un mecanismo de seguimiento de esas medidas. Estuvimos en Washington hace aproximadamente 5 semanas, vinieron representantes de las víctimas, incluso algunos padres que viven en los Estados Unidos, y la Cancillería
la PGR y nosotros avanzamos en este proceso de análisis sobre cuáles las características que debe tener el mecanismo. Cavallaro, que es el relator de México, el presidente de la comisión, puso a consideración del resto de los comisionados ese preacuerdo. Nosotros venimos también para consultas y hemos seguido avanzando, afinando algunos detalles. ¿Hay un acuerdo ya? ¿Hay algunos consensos sobre cuáles son las características? ¿Ya hay algunos acuerdos con la comisión? Hay acuerdos con la comisión, pero sobre todo yo quisiera decir que hay acuerdos importantes con los propios padres, con los padres de los normalistas desaparecidos y con sus representantes. Hemos tenido reuniones prácticamente todos los días y después los padres dan más detalle del avance en las negociaciones. Nosotros hemos procurado ser pues más cuidadosos para evitar que la negociación suceda en los medios y estamos todavía en este proceso. Nos reuniremos el lunes porque la última semana del mes vamos a estar otra vez frente a la comisión. Ya nos citó la comisión para terminar de afinar estos detalles y para que el mecanismo comience a trabajar. Nosotros le hemos dicho a los padres, el gobierno de México tiene plena disposición para apoyar la conformación y el funcionamiento del mecanismo, porque esto representa para ellos confianza de que las cosas se están haciendo bien y para el gobierno de México eso es muy importante. ¿Cuáles serían desde el punto de vista, digamos, de la sociedad civil, crees, tres de las características que debería tener este mecanismo ineludibles? Mira, la primera sin duda es la capacidad para generar confianza, ¿no? Yo creo que justamente todos los reclamos que se han dado, o por lo menos en la mayoría de los reclamos que se han tenido, el asunto de la confianza es un factor esencial, ¿no? La segunda cosa es la capacidad para poder establecer claridad en cuanto al paradero y en cuanto a la manera en la que ocurrieron los hechos. En investigación. Sí, porque creo que son dos cosas que van de la mano, ¿no? Entiendo perfectamente bien que la demanda principal es la de hallar a las personas desaparecidas, pero eso está de la mano de la investigación en torno a los hechos mismos ocurridos. Ahora creo que una de las cuestiones que ha lastimado muchísimo a la gente es precisamente la incertidumbre acerca de lo que los peritos de uno y otro grupo sí, hay una han confusión, dicho, ha habido ¿no? confusión, ¿no? Sí, fíjate, no sé si llamarle confusión, no sé si lo que ha pasado es que efectivamente la incapacidad para preservar el lugar de los hechos en su momento ha generado pues que las variables impliquen resultados diferentes, en fin, ¿no? Y se puede garantizar eso, Roberto, confianza, lograr, digamos, generar capacidad de certidumbre, ¿se puede? Bueno, no es un asunto fácil, pero yo creo que si hay apertura es mucho más probable. Si hay cerrazón y hay cuestionamiento, pues seguramente va a ser mucho más difícil. ¿Dónde descansa eso? ¿Dónde descansaría la posibilidad? Mira, por otros casos que hemos tenido, posteriores a Ayotzinapa, y pongo el ejemplo, por ejemplo, de los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, está claro que abrir la información, que permitir que interesados, bueno, particularmente las víctimas, tengan información paso a paso de la investigación, ayuda a generar confianza. Entre los primeros que tenemos que ganar la confianza, que son ellos. Claro. Lo más importante aquí, pues, es ganar la confianza de las víctimas y a partir de las víctimas también ganar la confianza de la sociedad. Entonces, la disposición para la apertura es un elemento. A ver, pero hay dos elementos: dar información o abrir toda la información. Bueno, yo te diría, una tercera cosa que quería decir es el respeto por las víctimas, ¿no? Que me parece que eso en los últimos meses se ha generado de manera bastante positiva, ¿no? Porque eso está en relación directa con la credibilidad que ellos pueden tener acerca de las acciones de la autoridad, ¿no? El que no se dé información a espaldas de los familiares, el que se les tenga primero a ellos en cuenta, eso me parece que es fundamental para que ellos se sientan efectivamente actores centrales dentro de toda la actividad que se está realizando pues para satisfacer sus propias demandas, y me parece que si eso se logra, y no tengo la duda de que eso se puede lograr, lo demás implicará seguramente que ellos mismos van a coadyuvar con la propia investigación y con pues la divulgación en su momento de lo que sea necesario que la sociedad sepa, ¿no? Información de los dos lados, ¿no, Roberto? Porque, digamos, una de las últimas críticas con las que se va el CEI aquí es hay obstrucción para
para investigar y acceder a la información. Esto sería parte, digamos, de lo que te afecta la credibilidad, la confianza, y cómo repararla en el nuevo mecanismo. Yo creo que es muy difícil encontrar a nivel mundial, incluso histórico, un asunto del orden criminal, o sea, un asunto local de un país que haya tenido un escrutinio internacional más amplio que el caso de Ayotzinapa. O sea, la disposición del gobierno de México para aceptar el escrutinio internacional es pleno, y ha habido un enorme escrutinio internacional, y creo que también conviene recordarle a la gente que hoy hay 120 personas sujetas a proceso. 120 personas, o sea, no es un asunto en donde haya condiciones de impunidad. Probablemente, bueno, hay quienes han sido señalados como responsables en el expediente que están siendo buscados, y es probable que las investigaciones arrojen nuevos responsables, pero al día de hoy hay prácticamente 120 personas que los jueces están resolviendo sobre su responsabilidad, y ahí hay autoridades de los municipios, incluido el presidente municipal de uno de los municipios. Hay una gran cantidad de personas, cabezas del crimen organizado, operadores del crimen organizado en esta región. Entonces, pues se trata de un asunto en el que pues la investigación es importante. Seguramente falta todavía conocer mayores elementos para conocer realmente a fondo la verdad, aunque conviene decir que una de las coincidencias importantes del GIEI con respecto a la investigación es sobre los perpetradores. Desde el primer informe, el GIEI pone atención en la coincidencia sobre los perpetradores. Hay diferencias también en el primero, por ejemplo, con respecto a la relevancia que tiene el basurero de Cocula, pero no sobre los perpetradores. Los responsables de la desaparición están siendo juzgados hoy por las autoridades, por los jueces, y confiamos en que habrá muy pronto sentencias condenatorias en estos casos. Estamos hablando de la agenda de derechos humanos en este país, la agenda que tiene que enfrentar el gobierno, y estamos hablando con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y con Luis González Plasencia, exombudsman capitalino. Me quedé contigo, Luis, y sobre la mesa, en efecto, están lo que acaba de decir Roberto. Es Ayotzinapa el que más escrutinio ha tenido, pero también el que ha tenido, digamos, una mayor crítica de parte de organizaciones internacionales. Y esto lo conecto con el surgimiento de nuevos conflictos, sobre los que también hoy le están pidiendo al gobierno mexicano, tanto la Comisión de Derechos Humanos basada en México, que se investigue y se llegue otra vez bajo digamos, este escrutinio que está exigiendo resultados de investigaciones y saber la verdad rápido. Sí, bueno, mira, justamente iniciamos planteando el tema de las razones estructurales que nos llevan a todos estos casos, ¿no? Y creo que Nochistlán pues vuelve a ser un ejemplo en el que pues yo creo que es difícil explicar cómo es posible que la policía haya actuado de la manera en la que actuó, convirtiendo un conflicto que es originalmente político en un conflicto nuevamente de derechos humanos, ¿no? Y desde luego entiendo la complejidad del asunto. A mí me tocó vivir con eso aquí en el Distrito Federal en sus orígenes. No es un tema sencillo en absoluto, pero cuando se tiene que recurrir a la fuerza pública para tratar de resolver un problema que es de naturaleza política, creo que las consecuencias son siempre lamentables, ¿no? Y en este caso, sin duda, eso ocurrió. Nuevamente, yo insisto aquí en que habría que preguntarse hasta dónde la capacitación que recibe la policía para enfrentar este tipo de conflictos ha sido eficiente, ¿no? No es una falta de capacitación, insisto, están sobrecapacitados, algo está pasando, hay algo que no estamos viendo dentro de las organizaciones policiales que genera este tipo de circunstancias. ¿Sí? En efecto, cuando tienes problemas políticos que te derivan en crisis de derechos humanos, como en el caso de Nochistlán, no hace uno más que pensar, bueno, ¿y cuándo va a ser el próximo? Porque como conflictos políticos no creo que vaya a dejar de haber. No, Roberto, creo que eso no va a pasar. Y yo que Luis tiene razón, hay condiciones estructurales. Basta recordar que en 2006 en Oaxaca hubo 23 homicidios por razones de violencia política. Así es. Entonces, pues hay ciertamente condiciones
muy complejas en esta región. En el caso de Nochistlán nos ha tocado participar en este proceso de acercamiento, de búsqueda de acuerdos con la comunidad, con los distintos sectores de la comunidad de Nochistlán. Me refiero a las víctimas, me refiero a la comisión que fue electa por los 4 barrios de Nochistlán después del día 19, y me refiero naturalmente a los maestros que juegan un papel importante también en este conflicto. Hemos convenido y estamos avanzando en una serie de mecanismos también para transparentar la investigación, para que ellos estén cerca de la investigación, para que conozcan los avances. ¿Cómo los transparentas? ¿Cuáles son los mecanismos que ofrecen para transparentar? Mira, son básicamente 2 las tareas con la comunidad en la investigación en Nochistlán. El primero es que ellos tengan acceso a la investigación, incluso a la parte técnica de la investigación. Y el segundo es un proceso de diálogo para poder hacer una parte de las investigaciones en Nochistlán. Hoy la autoridad no puede entrar porque hay condiciones todavía, a pesar de que ha transcurrido un tiempo importante, en donde la tensión sigue siendo muy alta. Entonces, ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión, 7 horas de reunión. Concluimos a las 12:30 de la noche, discutimos a fondo estos asuntos y se convino que estaremos el próximo viernes para trabajar ya en Oaxaca con esta representación de la comunidad, con el Ministerio Público Federal. Conviene decir, el Ministerio Público Federal ejerció su facultad de atracción, el responsable de la investigación es la PGR, a partir de una petición también de la comunidad, que no fuese el responsable el fiscal en Oaxaca. Estamos trabajando también con ellos en la atención a víctimas. Hay un proceso de diálogo, de búsqueda de acuerdos y de trabajo conjunto para regresar a la normalidad una comunidad regionalmente tan importante como Nochistlán. La falta de transparencia ha sido, digamos, clave incluso hasta para tus sospechas sobre la policía y lo sobrecalificada que esté o lo que esté pasando ahí dentro. Sí, yo creo que sí. Mira, lo que yo sacaría de todos estos conflictos es que tenemos que tener aprendizajes, ¿no? Tenemos que aprender a ver que en estos conflictos hay elementos de este carácter estructural que tendríamos que saber estudiar y que tendríamos que tratar de evitar que se repitan o que se reflejen nuevamente en conflictos posteriores, ¿no? Y el tema de la transparencia es fundamental, efectivamente, porque hoy por hoy las instituciones policiales, y es algo que he platicado con Renato Sales, ¿no? Y el Ejército, por supuesto, también, y la Marina, son instituciones que funcionan muy cerradas, ¿no? En donde difícilmente se puede, entrar. Fue de hecho una de las broncas o de los problemas más fuertes que tuviste en las peticiones de entrevistas con militares, que en un principio había, digamos, disposición, pero luego no se concretaron. Sí, y que al final esa petición del GIEI se traduce en la decisión del Ministerio Público de aplicar el cuestionario que el GIEI dejó a los militares para que ninguna de las preguntas que planteó el GIEI quede volando. O sea, se aplicaron. La decisión, se aplicaron, claro, naturalmente. Al ejército. Se aplicaron. ¿Y a quién se mandaron? ¿Se mandaron eso se integró en el expediente del GIEI? No, a la investigación, que es lo que importa. Okay. Y quisiera solamente hacer un comentario final con respecto al asunto de Oaxaca. Sí. Hoy hay una investigación en curso. Me parece que nadie tiene, ni de un lado ni del otro, los elementos para poder señalar que hay un responsable plenamente demostrado, acreditado. Hay una investigación en curso que habrá de resolver, pues, qué fue lo que sucedió en realidad, quiénes son los responsables, y que de lo que se trata es de que los responsables pues sean llevados frente a pues la es que de eso, perdón, pero de eso pedimos nuestra limosna, que se lleguen las investigaciones a término y que los responsables se pongan bajo la justicia. Y esa es la petición que hacen también las víctimas. Eso fue lo que nos exigieron en las reuniones que hemos tenido. Debo decir que las víctimas quieren una investigación que sea transparente, que sea eficaz. El tema del tiempo, de la urgencia en la investigación, que también naturalmente les importa, pero les importa más que sea buena la investigación. Claro. La verdad es que en algunos casos ha avanzado y ha avanzado rápido. Ahí está, tú citabas el caso de Veracruz, pero en otros, en Nochistlán parece que también avanza por lo que dices, pero en otros ha ido más lento. ¿A qué se debe esto? Pues seguramente a la complejidad del asunto. Al grado de transparencia o al grado de oscuridad que rodearon las condiciones de la investigación. Mira, en Tierra Blanca, que fue un caso emblemático, hay hoy prácticamente todos los autores materiales
detenidos, los policías que participaron, los miembros del crimen organizado, identificado plenamente uno de los muchachos, confirmada la identificación por los expertos argentinos, trabajando en la etapa de completar las investigaciones para que nadie quede impune y buscar los mejores términos de atención a las víctimas. Pues esperemos que eso sea también el resultado de Oaxaca. Y muchas gracias a los dos. A mí se me acabó el tiempo. Gracias, Pepe. Muchas gracias al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa. De verdad, muchas gracias por haber venido. Luis González Plasencia, exombudsman capitalino. Muchas gracias, Luis, por haber estado. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.